Hola, buenos días a todos y todos. Gracias por conectarse a este live. ¿Cómo superar el pánico escénico y captar la atención de mi audiencia? Hoy tengo una súper invitada de lujo. Quiero contarles un poquito de ella. Ella es Belén Gomila Serra, es una reconocida terapeuta española con más de 30 años de experiencia. Es PhD en salud y calidad de vida por la Universidad de Barcelona. Es una coach transformacional increíble, comunicadora y hoy en día también un co-founder de Lead Club. Vamos entonces a darle nuestra bienvenida a Belén. Gracias, Belén, por acompañarnos hoy. Súper bienvenida a este live. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias, de verdad. Bueno, también voy a avisar de que acabo de llegar a Colombia hace nada, entonces si me veis así todavía con cara de medio jet lag, pues es verdad, estoy con el jet lag total, pero aquí estoy con muchísimas ganas, este tema me apasiona, me encanta y ahí vamos. Súper bienvenida, de verdad, para todos nosotros es muy emocionante tenerte aquí, sobre todo una persona con tanta experiencia, con tanta trayectoria y que va a ayudarnos a despejar una cantidad de dudas que tenemos respecto al pánico escénico que Mm. vivimos y que nos incapacita muchas veces para poder hacer nuestras presentaciones. Vamos a hablar entonces un poquito de qué es el pánico escénico. Yo podría decirles que el pánico escénico es conocido también como una forma de ansiedad. Realmente es una ansiedad que todos experimentamos de manera intensa cuando tenemos que presentarnos a un público, cuando debemos presentar algunos resultados, cuando estamos realmente en una situación donde desconocemos a las personas que tenemos a nuestro alrededor o incluso cuando las conocemos y que nos incapacita. Este miedo puede ser, como les decía hace un momento, abrumador, pero adicional a eso, afecta la capacidad de cada uno de nosotros. No solamente presentamos incomodidades físicas o digamos que emociones y reacciones fisiológicas, como que sudoración, presentamos también niebla mental, es decir, a veces nos paramos frente al público y se nos borra todo lo que teníamos que decir, sino que también entramos como en un momento de olvidé todo lo que tengo que decir y ahora qué voy a hacer. Entonces, el pánico escénico se presenta en diversas situaciones. Entonces, como les decía, en discursos, en presentaciones, cuando tenemos que dar alguna charla interesante, incluso cuando tenemos que reunirnos con pequeños grupos. Para esto es experta Belén. Entonces, Belén, quiero que nos cuentes un poquito ¿en qué momento el pánico escénico se convierte en pánico o en fobia social? Cuéntanos un poquito para ti el concepto de pánico escénico, qué significa y en qué momento hay esta transición. Ok, bueno, este concepto es muy amplio, como tú muy bien has dicho, se puede dar en muchos contextos. Y entonces hay un punto que esto ya científicamente está probado. Yo de hecho he trabajado muchos años con orquestas sinfónicas en España, he trabajado con equipos de élite de deporte, con el Barça, por ejemplo, primera división, fútbol femenino. Entonces, ¿qué pasa? En estos contextos, como tienen que hacer algo, incluso con ejecutivos, CEOs, mujeres, hombres de grandes empresas, no tan grandes, de todo, pero esto es cuando tienen que hacer algo en ese momento que es, como diría yo, que se tiene que poner todo o nada. Por ejemplo, si estoy en unas Olimpiadas, me he entrenado todos esos años para llegar allí y para poder conseguir eso que tanto deseo. Entonces, ese momento, en el momento que voy a hacer lo que sea la actividad pertinente, es normal, y eso es lo que muestra la ciencia, los estudios, que hay es decir, tenemos este pico, ¿vale? Aquí, que sería el punto óptimo, es la gráfica, este punto óptimo nos indica que yo um, necesito tener una activación especial. No será como cuando esté tumbada en el sofá a punto de mirar una serie. Entonces, es lógico que todo mi cuerpo, tú también lo has dicho ahí muy bien puesto, todas las dimensiones a nivel corporal, emocional, mental y energético, todo esto estará implicado. Es decir, es lógico que yo note una sensación de. Y no importa que a 40 años que esté
ahí, por ejemplo, delante del público, no importa, esto siempre estará ahí y conviene que esté ahí porque es el punto óptimo que hará que yo dé lo mejor de mí. Ahora bien, cuando este punto óptimo se sobrepasa de tal manera que yo pierdo esto, lo que decía, esta afectación corporal, emocional, mental y energética está sobrepasada, que pierdo mi control, por ejemplo, empiezo a temblar muchísimo, que ni siquiera puedo controlar, la voz a lo mejor también se me queda quebrada o no me sale, o la garganta se me queda totalmente cerrada, la respiración no me llega, incluso me puedo marear, hay gente que incluso se ha desmayado. Cuando pasa todo eso, ahí es cuando ya empezamos a entrar en la zona de lo que se llama ya el pánico escénico, el TRAC, ansiedad escénica, pero ya como algo nocivo, en el sentido de que después ya me imposibilita, me incapacita, ya no puedo ni siquiera eso que iba a hacer, que incluso aunque me guste muchísimo, me quedo ahí en blanco o no puedo hacer, o mi cuerpo se queda tenso, o me desorganizo a nivel corporal, que incluso no tengo coordinación corporal. Podríamos aquí hablar de un montón de síntomas, pero por ahí sería. Entonces, cuando me imposibilita es cuando pasa eso que tú preguntabas. Wow, es decir, cuando nos incapacita, cuando ya realmente sentimos que cuando tenemos presencia escénica o cuando realmente intentamos acercarnos a una audiencia y claramente nos bloqueamos, ahí en ese momento es cuando nosotros decimos, tenemos que buscar ayuda. Eso es, Muy bien, porque ahí nos quedamos, sí, bloqueadísimos y ahí es cuando necesitamos que alguien nos explique algo de otra forma. muy bien. Belén, ¿cuál es ese momento, digamos, en tu carrera que ha sido súper desafiante, donde tuviste que aplicar, digamos que unas técnicas o unas técnicas específicas para superar ese pánico escénico? Mm. Cuéntanos Mira, un poquito. sí, me voy a remontar años atrás, años y años atrás, porque yo de pequeñita tenía aficiones varias. Entonces me apasionaba la música, me apasionaba el baile, bailar, todo tipo, ballet y música y danza contemporánea, todo. También me encantaba cantar. Entonces, ¿qué pasó? Que me apasionaba, pero cuando yo ya empecé a estudiar bueno, en el conservatorio, los cursos, me acuerdo muy bien del quinto curso de piano, que bueno, empezó ahí a destaparse de una forma brutal lo que es la ansiedad escénica. ¿Qué pasó? Pues que yo estaba, bueno, en los exámenes, tenía que tocar y en ese momento empezaba a sudar de una forma que las teclas quedaban absolutamente, o sea, que se Mm. deslizaba todo, no podía tocar, temblaba, bueno, todo lo que he dicho antes, la sensación de incluso antes irritabilidad, la sensación bueno, imposible el error, de culpa, es decir, empiezas con la culpa, con cuidado, no me puedo equivocar, el pensamiento se desborda, piensan cosas. Entonces ahí ya me empezó a pasar eso. ¿Qué pasaba? Que a mí el piano me apasiona. Entonces era como muy loco porque dices, quiero hacer algo que me apasiona, pero no puedo tocar delante del público. Y esto es algo que al inicio no sabía ni cómo manejar, pero después, cuando empecé, porque después estudié otras formaciones, la carrera de educación física, que son 5 años, y después estudié la de terapeuta. Y claro, yo me tenía que exponer muchas veces en condiciones tanto de profe como, bueno, en diferentes contextos. Y me daba cuenta que en unos momentos sí que se me activaba y en otros no. Entonces, en el caso del piano, que fue donde fue para mí el detonante, fue cuando yo dije, aquí hay algo que no funciona, hay algo que no va, no puede ser que esto esté pasando y que yo esté de esta manera tan angustiada, que además es una sensación que lo ha vivido que es horrorosa, es muy difícil de vivir. Y estás allí con el público, con personas que te están mirando y tú ves, porque te das cuenta de lo que te está pasando. Eso realmente es incomodísimo. Y ahí empecé a estudiar incluso antes del doctorado, antes de la tesis, hice varios estudios que tenían relación con eso y de ahí me especialicé a hacer justamente, bueno, pues workshops y a trabajar con equipos tanto de organizaciones de empresas como he dicho antes, pues grandes orquestas, deportistas de élite, porque no importa, al final todos son personas, no importa dónde estés, no importa si eres CEO de no sé qué gran empresa o si estás jugando a handball y tienes un partido final, ¿sabes? No. Ujú, ujú.
Mira, qué interesante. Acá tenemos muchas personas, CEOs, directores, managers de compañías que nos están viendo hoy el día y para ellos también es súper desafiante tener que enfrentarse a públicos, a sus equipos, hacer presentaciones, todo este tipo de cosas. Belén, ¿qué estrategias podemos utilizar nosotros para poder vencer ese miedo, ese pánico escénico cuando tenemos que enfrentarnos a este tipo de situaciones? Sí, mira, aquí vamos a arrancar, y esto lo he visto mucho con CEOs y con, bueno, diferentes grados, pero no importa porque el miedo es el mismo. Grados me refiero a que puedes ser CEO de una compañía de toda Europa o de todo un país, pero también puede ser en otro rango, pero es igual, el miedo es igual, ¿no? Entonces, ¿qué podemos Igual. hacer con esto? Hay dos tipos yo siempre digo, me gusta la geografía y la geología. Entonces, un tipo de recurso fácil, práctico, que esto sería la geología, esto es casi siempre lo que te van a explicar de entrada, que es, primero, prepárate, es decir, conoce muy bien el contenido que vas a compartir y eso te dará muchísima confianza. Entonces, lo primero es la preparación, aunque sea la estructura base, el mensaje principal, tienes que tener muy claro que es eso que cuando tú salgas de escena, por decirlo de alguna manera, tiene que haber quedado claro en el auditorio. Entonces, tener eso concreto, muy específico, seleccionado y tenerlo muy claro y tenerlo tú también integrado, súper. Es adecuado, si puede ser también ensayar, si puede ser en un ambiente similar al del evento. Por ejemplo, con músicos es muy habitual, pero por ejemplo con SEOs no pasa, porque los músicos incluso hacen ensayos generales, etcétera, pero aquí no. Entonces sí que es adecuado poderlo practicar. Si no puedes practicarlo con otras personas, ayuda muchísimo, esto está comprobado, la visualización. Es decir, tú te imaginas cómo entras en esa sala, cómo vas con lo que sea, con tu computador, con tus libretas, con lo que sea que vayas. Tú ves en tu mente exactamente lo que va a pasar, aunque no conozcas el espacio, pero tú te imaginas cómo entras, cómo arrancas, es importantísimo. Después, si quieres, ya entramos ahí, pero es como tener muy vivido ese momento. Por ejemplo, si tú miras una peli de terror, en el minuto que sale, en el momento en que sale no sé, alguien con un cuchillo y te quiere, tú ves, ¿no? Que quiere matar al protagonista, tú te asustas. Pero si esta peli tú la ves 5, 10, 15, 20 veces, a la número 20 a ti no te va a pasar absolutamente nada. Porque esto ya lo has visto muchas veces y tú sabes, ahora va a salir ese debajo de la cama, el otro está en el armario, ahora sale. Entonces ahí no pasa nada. Esto es lo mismo, es explicar a la mente, ahora voy a hacer eso, y como cuando tú ya entras en esa sala, lo has repetido, lo has visto tantas veces, para la mente esto no es un peligro, no hay nada raro ahí, entonces no se disparan todas las alertas que habitualmente se disparan. Otra cosa que podemos hacer es trabajar, por supuestísimo, con la respiración. Esto ya sabemos, dicen, ¿no? La respiración es la puerta de entrada de la calma. Entonces, a practicar lo que es la respiración diafragmática, es decir, una respiración profunda, donde todo lo que es la parte del abdomen, la parte de las costillas, entre oxígeno, porque esto ayuda a que ¿cómo diría? Es aire limpio que entra, nos limpiamos, por decirlo de alguna forma, y sale todo lo que es la tensión. Entonces, al final, es un tema energético que puedes utilizar para tomar presencia, para estar presente. Y hay otra cuestión que ya no estaría tanto en la zona de geografía, podríamos decir muchas más, pero por un tema de tiempo me sitúo en estas, y tenemos ya a nivel de geología, ya iríamos a trabajar aspectos que tienen que ver con el tipo de personalidad, con el tipo de obsesión, qué es lo que te pasa a ti cuando sales en escena, es decir, qué es lo que te explicas. Si, por ejemplo, yo, que en mi caso me pasó así, vengo de una cultura donde se me ha dicho que tengo que ser perfecta, que no puedo equivocarme, que el error es algo nefasto, que si lo hago voy a perder todo, tanto el cariño de las personas como incluso el trabajo, lo que sea. Entonces, si yo tengo esto dentro de mí, por supuestísimo, eso me va a generar una sensación de pánico, porque no es que yo vaya a explicar algo, vaya a dar una conferencia, es que yo voy a vivir eso como una situación de que me pongo en riesgo total. Y eso es lo que necesitamos elaborar y trabajar. Tengo que entender que dentro de mí se van a activar heridas.
heridas que están ahí desde hace muchísimo tiempo. Eso después, durante mis años de formación como terapeuta, que son 5 años, pero después de esto se estudia toda la vida, básicamente, pero yo me di cuenta que se iba transformando en mí estos miedos. Mientras yo me trabajaba a mí misma, eso que ahora estoy explicando, empecé a lo resignificas, para decirlo corto y claro, ¿no? Algo que tocar piano inicialmente era algo que era pavor, que era pánico, empiezas a trabajar y empiezas a conectarte más contigo y empiezas a entender qué es lo que yo vivo cuando me pongo en el público, bueno, lo que te estaba ahora compartiendo, ¿no? Para no alargarnos más ahí, pero quería que se entendiera bien este grado de geografía y de geología, porque son unos recursos fáciles, prácticos, como los que nombré, de la respiración, de la visualización, de la preparación. Preparación, incluso si tienes amigos, amigas, también pueden estar ahí, podéis hacer una especie de práctica casera. Y esta parte otra, que es la de revisar cuáles son las heridas que me quedaron ahí, que algo va a pasar fuera que va a generar un detonante que se activará eso, y lo que se activa son automatismos, ¿sí? Automatismo significa que es algo que ha estado ahí, que está latente, pero en el momento en que las situaciones, el contexto son de cierta forma, hace que mi sistema nervioso lea eso como que eso es peligroso, eso es algo absolutamente riesgoso. Entonces ahí es cuando se van a despertar todas mis alarmas, y las alarmas se despiertan como protección, que eso es lo interesante. Por eso el cuerpo, dolor en el estómago, algunas personas necesitan hacer un montón de pipís, bostezos, la frecuencia cardíaca cambia, el color de la piel, la sudoración, la voz, a nivel mental me vienen de todo lo que pueden ser pensamientos que no suelen ser muy bonitos. A nivel emocional, lo mismo, sentimiento de todo, de vergüenza, irritabilidad previa o post. Es muy habitual también que las personas antes, durante y después, eso se va modificando. Antes suele pasar que pueden notar que no duermen bien, no descansan bien, como digo, están irascibles, a la mínima saltan, pero durante pueden quedarse en blanco, sensación de terror, de lo que sea, y después un machaque brutal, aunque haya salido bien, y que la gente diga, no, muy bien, pueden estar ahí machacándose diciendo, no, no, ha salido fatal, eso, tenía que decir lo otro, y es un drama. Ahí es el drama. Eso conecta con el que inicialmente preguntabas de cuándo se transforma en una, realmente en una fobia, se podría decir, pero es un punto patológico, es un punto ya sí, de dificultad importante. Sí, sin duda, ya es un punto patológico, tienes toda la razón, Belén. Pero en este caso, ¿cómo influye, por ejemplo, la salud mental en la capacidad de una persona para manejar todo este tema de pánico escénico? Es decir, ¿qué consejo nos darías como para mantener un equilibrio mental y saludable frente a un tipo de presentación? Tú hablabas de la incapacidad, claramente el miedo o la fobia social realmente nos incapacita completamente. Entonces, ¿qué nos recomiendas? Bueno, ahí hay volvemos a la geología, esto ya sí que es geología, ¿sí? Esto sería la parte de entrar en mí, porque es absolutamente imprescindible que yo empiece a conocer cuáles son los detonantes que a mí me activan. A una persona, un detonante puede ser si alguien me está mirando, yo ya noto que me pongo nerviosa. Otra persona le puede encantar que le miren, pero en cambio, si hace una pregunta o le preguntan algo personal, ahí se destapa algo. Entonces, tengo que saber, es un autoconocimiento, y tú has dicho una palabra clave que es el equilibrio. Entonces, yo necesito conocerme, y conocerme es, a ver, para dar pistas, sería en las diferentes dimensiones que antes he nombrado, cuerpo, emoción, mente y energía, en qué momentos se me dispara, que yo ya empiezo a notar que ya no puedo gestionar eso, ¿vale? ¿En qué momentos? ¿Y qué se me dispara? Por ejemplo, unas personas, antes lo he nombrado, empiezan a notar que la garganta se les seca, la boca, no pueden, es como que no tienen humedad en la boca. Entonces, tengo que ver cuando empieza esto, en qué momento empieza, en qué momento. Y ahora ya iríamos más allá, lo ideal sería ver dónde está el momento raíz, el momento semilla. Es decir, cuando esto me pasa, ahora 2024, es porque antes ya me pasó. Y es porque antes mi sistema nervioso
se quedó con una información que podía ser desde pequeñita. Imagina que en clase me dice el profe que tengo que salir a la pizarra para explicar no sé qué cosa. Y yo ahí, por lo que sea, pues por timidez o porque no sé lo que me está preguntando o porque me da una vergüenza, aunque lo sepa, horrorosa estar delante de la clase, yo ahí vivo eso como una experiencia muy mala y negativa. O que tengo que hacer un teatro y yo no quiero hacer teatro, pero por lo que sea acabo ahí, pues encima del escenario. Cuando yo he vivido situaciones de ese tipo, mi cuerpo genera lo que se llama un engrama, es decir, no es cuerpo solo, es cuerpo y por eso digo, va todo unido, no podemos separar, no es solo la mente, es cuerpo, mente, emoción y energía. ¿Por qué? Porque el engrama lo que hace es esta unión, esta conexión, que en ese momento queda grabadísimo, grabadísimo en mí, ese momento de terror que fue cuando, por ejemplo, estoy en el escenario, pues cantando y yo no quería salir a cantar, me obligaron a cantar. Ahí mi cuerpo dijo, uy, no, no, alerta, alerta grave, esto no nos gusta, la próxima vez que haya algo similar te voy a colapsar para que así no cantes. Y de esa manera, pues es cuando empezamos a quedarnos en blanco, quedamos a tener todos estos síntomas que en realidad el sistema nervioso, como digo, los hace emerger para que así, de alguna forma, nos aseguremos de que no salga ni a cantar, ni a explicar, ni a hacer nada. Claro, eso, por eso estaba diciendo, ¿no?, que el autoconocimiento es esencial, porque si yo empiezo a saber cuáles son los detonantes, qué es lo que hace que a mí se activen estas alertas, en qué momentos tuve en mi vida que ahí viví eso como una peli de terror, un túnel del terror. No sé si aquí tenéis eso, los túneles del terror, esos que entras y te dan sustos y todo, pues eso, el túnel del terror. ¿Cómo fue que arrancó? ¿Cómo es que yo aprendí que eso es terrorífico? ¿Para qué? Para poder limpiar eso, para poder sanar, de nuevo, para poder resignificar. Es decir, aquello que para mí fue un drama, en mi caso, por ejemplo, como es eso que estaba tocando el piano, eso de salir a escena, eso de cantar, lo que sea, ¿cómo puedo hacer lo mismo, pero ahora sintiendo que me lo paso bien, que lo disfruto, al menos que no lo sufro tantísimo? Entonces, de nuevo tu palabra, equilibrio. ¿Qué necesitamos? Siempre, sí o sí, nos vamos a desequilibrar un poquito, por lo que decía, por esta curva. Es decir, yo no voy a estar absolutamente tranquila, pero sí que tengo que ver qué es lo que me desequilibra y qué es lo que me ayuda a reequilibrar. Ahí es donde tengo que entrar para poder hacer este trabajo y ahí, a partir de ahí, pues esto se limpia, se sana, realmente se transforma. Y personas que antes no podían jamás pisar un escenario pueden pisar ese escenario, pero hay que hacer este trabajo. Sí, ahora que te escucho un poco y digamos que pensando un poco en las experiencias también que tenemos nosotros como personas, estos eventos traumáticos realmente le cambian a uno la vida. Cuando te invalidan, cuando te dicen, no, mira, o se burlan, o cuando te dicen, no, tú no puedes hacer esto, realmente todas estas creencias incapacitantes hacen que desde niños empecemos a entender que no somos buenos para ciertas cosas. Entonces nos bloqueamos y lo que tú muy bien mencionas, no solamente nos bloqueamos, cuando tenemos que enfrentarnos a este tipo de situaciones, realmente quedamos en blanco, realmente nuestro cuerpo, nuestra mente, eh, emite un mecanismo de defensa para que nosotros, cuando nos presentamos o estamos frente a esa situación, nos cubramos o digamos que nos blindemos frente a algo que pensamos que nos va a hacer daño. Entonces, qué interesante este ejemplo que nos pones y cuando hablas también un poco de tu experiencia cuando estabas aprendiendo piano y demás. Creo que a todos en algún momento de nuestras vidas nos ha ocurrido una situación como esta. Pero yo te pregunto también, Belén, nosotros tenemos, digamos que muchos mecanismos de defensa, sin duda el cuerpo cuando estamos frente a eventos traumáticos o eventos que, digamos, en los que está en riesgo nuestra vida y en los que nos protegemos, digamos. También nuestro cuerpo presenta cierta sintomatología. Tú ya mencionaste bastantes síntomas de los que vivimos cuando estamos, digamos, que experimentando pánico escénico. Pero ¿cómo es la corporalidad? ¿Cómo se nota cuando realmente una persona
está en un ataque de pánico escénico, que adicional a quedarse mudo y de realmente sentir y vivir muchas sensaciones incómodas fisiológicamente hablando, ¿cómo es su corporalidad? Bueno, ahí entraríamos en un campo apasionante que es todo lo que... Mira, un libro que es de Alice Miller dice, el cuerpo nunca miente. Es así, ¿no? Yo puedo mentir, me puedo mentalmente montarme unas historias increíbles, pero el cuerpo no miente jamás, no sabe mentir. El cuerpo solo se dedica a expresar lo que hay dentro. Entonces, pasa, cada persona, en función de la estructura de carácter, va a tener un tipo de mostrar ese nerviosismo de una manera u otra, ¿sí? En función también del tipo de heridas. Por ejemplo, tú explicabas y apuntabas, ¿no? El tema de creencias. Claro, si yo he entendido que yo no soy suficiente, que no llego nunca a la talla, que no soy válida, que este perfeccionismo es como que he buscado siempre esta parte, ahí, ¿qué voy a querer? Que ellos no noten que a mí me pasan cosas. Entonces mi cuerpo puede cerrarse desde las manos, como plegar, ¿no? Ponerse brazos en cruz, pueden ser como irse hacia adentro, cruzar piernas, como querer esconderme. En estas ocasiones muchas personas quieren incluso estar detrás de mesas, detrás de lo que sea, de si hay un atril para poner algo, un ordenador, lo que sea, pues quieren estar como escondidas detrás. Entonces el cuerpo quiere esconderse y lo busca de diferentes maneras. Cerrarse, encogerse, ponerse literalmente detrás de objetos. Esto se ve mucho en músicos que cuando están con su instrumento pueden tocar tranquilamente, pero cuando les quitas el instrumento se sienten totalmente desnudos. Entonces, eso también pasa, si quitan las mesas de un CEO, por ejemplo, que está haciendo una conferencia, le quitan la mesa y se queda ahí de repente sin nada, puede hacer que el cuerpo se quede así. Otras cuestiones es la mirada. No pueden a veces mirar directamente y miran o bien por encima de las cabezas o buscan o miran el suelo o miran directamente todo el rato así y cero contacto visual, con lo cual una sensación de no riesgo. Todo lo que hemos dicho de los temblores, sudores, toda esta parte se nota muchísimo. Incluso, ahora vuelvo a los músicos porque esto es un perfil muy concreto, pero también lo he visto en CEOs, incluso llegan a tomar betabloqueantes, es decir, toman incluso fármacos para parar, para que la musculatura se quede quieta, aunque yo por dentro estoy sintiendo lo mismo y estoy notando el pánico igual, pero es como una forma de que anestesiar, ¿no?, el cuerpo, que no se mueva. Claro, esto es algo pan para hoy y hambre para mañana, porque esto no está resuelto el tema, sino que lo que hace es totalmente el contrario, todavía se incrementa. Después también a nivel corporal, todo lo que son las funciones, lo hemos dicho antes, de micción, pues tienes muchas más ganas de ir al baño, bostezar, que también lo nombré, dolor de cabeza a veces también. Es decir, el cuerpo tiene infinidad de fórmulas. Y cuando tú decías, ¿cuál es la gestión a nivel de cuerpo? Bueno, pues que estoy totalmente incómoda y mis movimientos no son naturales, no son flexibles, no son orgánicos. Entonces estoy como un robot o estoy intentando hacer algo que he visto porque he aprendido que unos movimientos son muy buenos, sí, pero si no van conmigo, si no van con mi personalidad, yo ahí voy a estar haciendo teatro. Entonces me voy a perder la conexión conmigo y con el público. Entonces todo eso sería un poquito una pincelada, ¿no?, de cómo iría el tema del movimiento y de... Hay muchos más, todo lo que es clara, la cara, imagina, ¿no?, la contractura, la risa. Siempre cuando hay una sonrisa ayuda muchísimo a conectar con el público. Porque no perdamos eso de vista. No lo he dicho desde el inicio, pero realmente es absolutamente crucial y fundamental. ¿Qué es lo que necesitamos cuando vamos a encontrarnos con un grupo de personas a compartir algo? Primero, entender, que esto lo nombré pero no profundicé, que soy persona. Entonces, me van a pasar cosas. Y segundo, que lo que vamos a buscar es una conexión con ese público. Y el público con lo que se queda no es tanto con lo que yo voy a decir, con lo que yo voy a compartir. Se queda muchísimo en la vibración que hay en lo que yo transmito. En si hay una energía que es vinculante, es decir, que entro en ti y recibo de ti. Entonces creamos algo conjuntamente. Eso es lo que realmente hace que nos unamos y podamos sentir una conexión y mucha, como diría, plenitud incluso en el proceso de conexión. Ahora bien,
Si yo no hago eso porque me escondo, porque mi cuerpo está rígido, porque yo no quiero estar ahí o porque estoy, pero me pasan mil cosas, eso se rompe. No hay conexión y después lo que veo ahí delante no son personas que están en un auditorio, sino que veo todo para mí son como amenazas en realidad, ¿no? Y ahí, claro, el cuerpo que hace delante una amenaza, pues se contractura, tiene pues lo mismo que un perrito cuando tiene miedo y se esconde, pues lo mismo, nosotros igual. Qué interesante lo que mencionas, Belén. Digamos que esta corporalidad y este reflejo, digamos, ¿es involuntario o es voluntario? Es decir, nosotros sabemos que nuestro cuerpo está rígido, que está tenso, que nuestra cara adquiere una gestualidad diferente. ¿Lo sabemos o realmente lo perciben los demás? O las Puede dos. haber, en función del grado de conciencia, vuelvo al punto de geología de autoconocimiento, puede haber conciencia hasta el punto de que yo me doy cuenta. Por ejemplo, personas que cuando tienen vergüenza se ponen rojas muy rápidamente. Estas personas se dan cuenta que se están poniendo rojas y además, como se dan cuenta y ven que el otro se da cuenta, todavía se ponen más rojas. Entonces, según el Sí. grado de conciencia que tenga de mí, según el grado de percepción, de propio percepción que tenga de mí, pues yo podré darme cuenta de que mil cosas, de que no estoy mirando, de que me tiemblan las manos, de que tengo un nudo en el estómago, que tengo un nudo en la garganta, de que tengo las piernas rígidas, de que tengo que hacer un paso y no puedo moverme. Puedo darme cuenta o puedo no darme cuenta. ¿Cuándo? Cuando hay menos conciencia. Entonces, ahí encima me van a pasar cosas que diré, ¿por qué me está pasando esto? No entiendo qué me pasa. Yo sí que me daré cuenta de que estoy incómoda, me daré cuenta de que estoy en un entorno poco agradable, o sea, un entorno hostil para mí. Me daré cuenta de eso, pero no me daré cuenta quizá de qué caras estoy poniendo, o de mis manos, o de mis brazos, nada. Esto no lo voy a notar si no hay conciencia. Ahora bien, tú has dicho si era, bueno, lo digo de otra forma, donde me he ido yo es que las personas pueden ser conscientes o no conscientes, pero lo que sí que hay son automatismos, que esto antes lo nombré, pero Ujú. importante recogerlo aquí porque voy a profundizar. El automatismo aparece aunque yo no quiera. Es como tantas veces con tu familia, no sé, en el trabajo, en el despacho, habrá pasado algo y la persona se dice, esto ya no voy a decirlo más, no lo voy a hacer más, esto ya no puede pasar más y lo haces otra vez. O dices, no, no, ya no sé, no quiero fumar más y fumas otra vez. Entonces, estos son aprendizajes que tenemos muy aprendidos, valga la redundancia, y que se llegan a conformar como un automatismo. Entonces, cuando se aparece el automatismo no es algo que yo haga, es algo que yo ni siquiera me di cuenta del aprendizaje, no me acuerdo ni siquiera cuando Ujú. aprendí esa forma de reaccionar, pero yo, sin ser consciente de eso, al final tengo ese automatismo dentro y es como que lo que decía antes, hay un detonante y ese detonante hace que este automatismo salga. Me guste o no me guste, quiera o no quiera, pero esto sale. Muchas veces cuando estoy en conferencias para ir rápido, digo, por ejemplo, si tú haces esta acción de plegar, de cruzar los dedos de la mano, te fijas, por ejemplo, en mi caso queda este dedo, que es la mano izquierda, encima. Si yo intento hacer lo mismo al revés, aquí me noto extrañísima, me noto rara, noto una sensación de incomodidad, como que estas manos incluso no son mías, y son mías las dos. Pero he hecho esto Ujú. tantas veces que ni siquiera me doy cuenta que siempre hago esto así. Es más, si ahora mismo me hubiesen preguntado cuál es el dedo que te queda encima, yo, que he hecho este ejercicio mil veces, no tenía respuesta, porque no me había dado cuenta que era el izquierdo. Lo mismo cuando cruzo los brazos. No es lo mismo si los cruzo, en mi caso, el izquierdo queda dentro, si intento hacerlo al revés, tengo que pensar incluso. Esos son automatismos. Y el cuerpo tiene infinidad de automatismos. Desde que nacemos, no desde que nacemos, desde que nos engendran. Porque ya dentro del útero materno estamos ahí y si, por ejemplo, notamos una compresión, notamos lo que sea de la madre, yo ya como feto voy a reaccionar y ahí ya voy a generar automatismos y eso está incrustadísimo en el cuerpo. Esa es la línea terapéutica que a mí me interesó tanto y por eso me formé en esta rama que se llama integración psicocorporal, porque no se puede desvincular, no se puede.
Ujú. Muy bien, muy bien. Me encanta lo que estás diciendo. ¿Qué tal la invitada que tenemos el día de hoy? Que no solamente es esta mujer tan preparada, con esta experiencia tan increíble, sino que además es cofundadora del Lead Club. Muy bien, Belén. Entonces, yendo un poquito a las estrategias que nos diste hace un ratico, digamos que a estas herramientas que son tan interesantes y que poco a poco, si las vamos practicando y las vamos haciendo, digamos que interiorizando y las vamos poniendo en práctica, seguramente nos van a funcionar. Pero hablemos un poquito acerca de qué recomendaciones tienes, por ejemplo, para las personas que experimentan pánico escénico en situaciones laborales. ¿Cuáles son, digamos que esos tips o esos 5, esos 4 tips que nos darías para que las personas pongan en práctica antes de presentar o de tener una, digamos que una reunión o una puesta en escena? Cuéntanos cuáles son esas técnicas que nos darías. Bueno, recuperaríamos las que comentamos, que es esa preparación, ¿vale? Sí, Todo lo que puede ser conocer el contenido, la respiración, el entender, sí. ¿no? Qué es lo que está pasando. Todo eso que hemos comentado lo recuperamos y además también es muy importante que la persona se sienta presente. ¿Qué significa esto? Si yo ahora estoy aquí, ahora mismo estoy contigo, y ahora mientras estoy contigo puedo notar cómo estoy sentada, puedo notar cómo están mis piernas, puedo notar cómo es mi respiración, puedo notar cómo es mi tono de voz, puedo notar incluso que puedo cambiar ese tono de voz, puedo hacerlo más grave o puedo hacerlo más agudo. Todo eso, esta conciencia me ayuda a dar seguridad para poder presentarme ahí y poder gestionar ese momento de una forma donde yo no siento que es que me arrastra, ¿no? Esa situación, sino que soy yo la que gestiona la situación. Y cuando yo noto que veo a una persona que digo, uy, no quería que esta viniera a la reunión o esa me va a juzgar y la otra me va a hacer no sé qué otra cosa, pues ahí es cuando yo tengo que darme cuenta de estos pensamientos y decir, mira, ahora esto no me está ayudando, respiro, vuelvo a mí, me conecto, voy a centrarme en lo que voy a hacer y voy a estar conmigo porque voy, es decir, estoy conmigo con una presencia y con una actitud y voluntad de entregar mi 100%. Entonces es volver a mí, volver a mí, volver a mí, porque siempre habrá 1000 historias fuera, estos detonantes que decíamos que me van a activar partes. Entonces es tener este entreno, esto se entrena, este entreno de volver a mí y no comprar lo que hay fuera. Vuelvo a mí y no entro en las historias que se pueden mover fuera. Esto es absolutamente imprescindible. El volver a mí tiene que ver con esta respiración, con notar mi cuerpo, con saber tranquilizar y calmar la mente. Si noto un punto de emoción que se me está disparando, pues con la respiración observo, la gestiono. Y cuando digo vuelvo a mí, es sentir la presencia. Sentir como yo estoy aquí firme. Ayuda muchísimo también los pies que estén súper enraizados. Y si tengo que estar en una silla, pues mi tronco que está ahí colocado, porque esto también, no voy a entrar que nos alargaríamos, pero tanto a nivel de la gestión de cómo entra el oxígeno en mi cuerpo, cómo lo distribuyo, esto también me va a ayudar. Entonces, sabemos, ¿no?, que cuanta más claridad interna, es decir, cuando yo respiro y el oxígeno se distribuye bien y además tengo una actitud de decir, yo quiero estar aquí, aunque tú estés bostezando, aunque el otro no me mire, porque ahí nos podemos perder. Si alguien está con el celular, se lo mira, si el otro está despistado mirando y tú ya empiezas, uy, no le está interesando, seguro que no le gusta, se estará aburriendo. Y yo ya empiezo, me he perdido, ahí me he perdido con el público. No, yo te voy a decir, bueno, esa persona bosteza, quizá pues habrá dormido mal, quizá tiene bebés en casa y ahora está con eso, no sé. Entonces no compro, entonces volver a mí. Por eso digo que esto es un entreno de recuperarme y esta parte mental, pues tenerla tranquila, la emocional y la vibración ayuda, por ejemplo, particularmente antes de entrar, a hacer alguna práctica que me reenergetice. Por ejemplo, algunas personas escuchan una música que les encante y que les dé poder, ¿no? Otras personas a lo mejor necesitan un mini paseo en la naturaleza, si tienes un parque delante de casa, si tienes un árbol, pues incluso puedes abrazarte al árbol. A otras personas les ayuda el cerrar los ojos y estar como en silencio un momentito. Es decir, es también entender y revisar qué me ayuda a mí para prepararme en el antes, durante y después. Algo que no he dicho, que es entrar en este aprendizaje, se puede aprender siempre
antes, durante y después, pequeños trucos. Antes, por ejemplo, si ya tengo nerviosismo porque tengo que hacer una presentación, no ayuda que vaya súper justa de tiempo, que vaya corriendo, que no tenga, que no prepare, no sé, si tengo que ir en coche, pues que no tenga preparado el tema no haya mirado si hay tránsito o no en esa hora. Todo lo que pueda quitar de en medio, todo lo que pueda tener controlado, no me gusta la palabra controlar, pero sí como que no esté interfiriendo, porque sí que está en mis manos que eso no interfiera, tener la ropa lista, tener el computador, que esté cargado el móvil, es decir, que no entre en historias que no tienen por qué, eso ayuda. Entonces, el preparar el antes ayuda. El durante es lo que acabo de explicar ahora, ¿no? Es darme cuenta, la presencia, estoy aquí, conecto contigo, miro si me pierdo, vuelvo a mí. Y después el de después, sobre todo, suele pasar en temas de mente. Mente, que es lo que he dicho antes de castigarme, lo he hecho mal, esa frase, esa palabra, no sé cuántos. Y ahí es cuando me castigo. Ahí tengo que decir, no, eso no. Sí que tengo que revisar si hay algo que quiero hacer diferente para mejorar la próxima vez, por supuestísimo. Pero no meterme leña y castigarme. Eso es otra historia. Claro, claro, claro. Supremamente entendible. Yo creo que para todos ha sido muy claro lo que Belén nos ha explicado en esta mañana. De verdad ha sido una charla espectacular, Belén. Pues increíble, Belén. Pues yo de verdad quiero agradecerte inmensamente por aceptar mi invitación, por realmente conectarte con la audiencia, por supuesto, y sobre todo por explicarnos este tema tan tan emocionante y tan del día a día que realmente nos compete a todos y que a la final pues entendemos que se vuelve limitante cuando no lo trabajamos, pero que realmente si aprendemos a potenciar eso que vemos nosotros como una debilidad, claramente se vuelve en una oportunidad gigantesca. Entonces, Yo, muchas gracias, Belén, gracias por tu tiempo. a ti, Natalia, de verdad, gracias, de verdad. Bueno, este tema ya te dije, me apasiona, entonces, claro, podríamos seguir, pero me quedo con esta idea de que si alguien, por lo que sea, ni que sea una persona, algo de esto les sirve, lo puede llevar a su vida para no sufrir, sino como mínimo incluso disfrutar este momento de ponerse en público, pues eso ya es lo más. Muchas gracias, Belén. Gracias a todos los que estuvieron presentes en esta mañana y espero que esta charla que tuvimos tan interesante les sirva para sus vidas. Hasta luego para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, gracias Natalia, gracias a todos.